Saludos amigos, saludos. Jaime del Castillo Jaramillo nuevamente con ustedes en un tercer envío, me parece, tercer o cuarto envío, de análisis político. Y gracias siempre al apoyo de mi hijo Arturo Raúl del Castillo Yap, sin él hubiese sido imposible hacer este video. Desconozco cómo se hace, cómo se... y además no tengo tiempo, así que él tiene toda la paciencia del mundo para darnos el soporte, ¿no? Hoy día estamos sábado 12 de febrero del año 2022 y tuve curiosidad eh, por la entrevista que le hicieron a la reconocida historiadora Carmen McEvoy, una entrevista que le hace Rebeca Diz, ¿no? Titulado Lo que se disputa es el botín del Estado. Estamos en Hildebrand, número 573, año 12, publicado el viernes 11 de febrero del 2022, por cierto, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención la injusticia y, digamos, la poca observación, la poca profundidad que tiene la historiadora e intelectual Carmen McEvoy, autora de muchos libros, por cierto, para enfocar la crisis política actual. Lo que se disputa es el botín del Estado. Ahí está la entrevista que voy a analizar en algunos puntos, porque creo, repito, que es muy injusta doña Carmen McEvoy cuando trata al presidente de la República. Entonces, empecemos diciendo que ella empieza evocando el famoso discurso, histórico discurso, del gran maestro Víctor Andrés Belaúnde, uno de los grandes ponentes de la corriente espiritualista en el Perú. Es de la generación del 900, ¿no? Entonces, a su lado habían políticos e intelectuales de gran calidad en el Perú de inicios del siglo XX. Entonces, Rebeca Diz entrevista a doña Carmen McEvoy. Entonces, doña Carmen McEvoy evoca a Víctor Andrés Belaúnde y dice que don Víctor Andrés Belaúnde se refiere a la anomia social como ausencia de ideales políticos. Y ella dice que eso que criticó Víctor Andrés Belaúnde a inicio del siglo XX puede aplicarse a la fecha. Yo pienso que no, que esté equivocada. Porque la anomia social de la que hablaba Víctor Andrés Belaúnde a inicios del siglo XX es un discurso de 1914. Se refería precisamente a eso, a una sociedad ignorante que tenía poco interés en la política y dejaba dejar pasar a los militares ladrones y a los civiles ladrones, que se hicieron del botín del Estado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero es un gran error de Carmen McEvoy decir que hoy estamos frente a una anomia social. No es así. Al contrario, lo que yo he denunciado en otras oportunidades y creo que es aplicable a la fecha, es que estamos en una situación de descomposición moral y ética y de confusión absolutamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos parlamentarios tuvo Keiko Fujimori en la gestión anterior para vacar a PPK, para vacar a Vizcarra? Tuvo una bancada poderosa de 37 miembros.
Y ahora la derecha tiene una formidable bancada que suma decenas de parlamentarios, entre Avanza País, Renovación Popular, el Fujimorismo. O sea, no hay esa anomia social que denunciaba Víctor Andrés Belaúnde y que Carmen Maxeboy cree que existe hoy. Al contrario, existe un sólido bloque de población nacional que está muy de acuerdo con la corrupción, que se siente cómoda con mafiosos, delincuentes y corruptos. Por algo los elige parlamentarios. Porque acá no seamos ciegos y tontos de considerar que el pueblo es tonto y que el pueblo ha sido engañado. No, señor. El pueblo peruano hoy está hiperinformado. Súper informado. Entonces sabe bien qué partido es la mafia pura y qué partido es la criminalidad en esencia y qué partido es la delincuencia en todo su esplendor. Claro que lo sabe. Pero sin embargo los elige, pues. Entonces, esa anomia social de la que hablaba Víctor Andrés Belaúnde, hoy no corre, señora Carmen Maxeboy. Por ahí, su error de enfoque, ¿no? Entonces, primer punto. El segundo punto dice que Castillo sufre de una ausencia de liderazgo, ¿no? Dice que sufre de una ausencia de liderazgo. A ver, lo voy a leer, ¿no? A lo que se agrega, o sea, dice, casi 100 años después de publicada la crisis presente, que a estas alturas ya parece una crisis perpetua, estamos en una situación parecida, pero con una pandemia y una catástrofe ambiental inédita azotándonos, a lo que se agrega la ausencia de liderazgo y una anarquía de intereses que erosionan el gobierno del presidente Castillo. Un momentito. La ausencia de liderazgo de la cual habla Maxeboy es refutada por la historia misma que no quiere ella leer. ¿Saben por qué? Carmen Maxeboy, en su obsesión racista y discriminadora, derechista, no se ha enterado que Pedro Castillo Terrones ha ganado las elecciones. Señora Carmen Maxeboy, le notifico a usted que el señor presidente de la República, de acuerdo a la Constitución política y para la historia del Perú, es don Pedro Castillo Terrones, natural de Chota, Cajamarca. Entonces, ¿cómo es posible que ella afirme que haya una ausencia de liderazgo? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Le agrega la ausencia de liderazgo. Si él es el líder de millones de peruanos. Oiga, ¿de qué está hablando Carmen Maxeboy? ¿O ella considera que porque es un indio chotano, un maestro rural, un campesino, un indígena, no tengo que hacerle caso así sea presidente de la República? Como se llama también primer mandatario de la nación. Está bien equivocada Carmen Maxeboy, ¿no? Creo que hasta un estudiante de secundaria se da cuenta de que esta señora está fuera de la cabalidad racional necesaria. Y ha escrito varios libros, ¿ah? Válgame Dios. Entonces, ella dice, se le agrega la ausencia de liderazgo y una anarquía de intereses que erosionan al gobierno del presidente Castillo. Oiga, señora Carmen Maxeboy, la anarquía de intereses han existido, existen y existirán en nuestro Perú republicano y en cualquier país civilizado moderno al estilo Max Weber
en cualquier estado moderno al estilo Max Weber, porque tiene que ser así. Si no, no hay sociedad. Anarquía de intereses hubo con Fujimori, con Toledo, con Ollanta, con Alan García. ¿O no se acuerda, señora McEvoy? Creo que hasta ahí me parece raro que usted, siendo historiadora, no sepa de eso. La anarquía de intereses hubo y habrá en todos los gobiernos. ¿O es que los intereses tienen que ir ordenaditos, como niños de colegio que van al jardín con su guardapolvo y bien peinaditos y sus zapatos lustraditos, los intereses formaditos, los patitos por un lado, las ardillitas por un lado y los ositos por el otro? Por favor, doña Carmen McEvoy, no me desilusione, no me decepcione. ¡Tutuma! Muy bien. Más adelante, doña Carmen McEvoy dice que Castillo es un maestro rural y que por lo tanto pues le falta capacidad. Oiga, es algo realmente insultante lo que ella dice, ¿no? Escuchen lo que dice Carmen McEvoy. Un mito del eterno retorno casi perfecto, con la diferencia que ahora preside el país un maestro rural que prometió el gran cambio y que por su falta de capacidad y conocimiento del Estado y su historia está atrapado en la vieja maraña patrimonialista y prebendaria de siempre. ¿Qué tal odio, no? ¿Qué tal mirada por el hombro de Carmen McEvoy al presidente de la República? Entonces vuelvo a insistir, ¿no? Ahora preside un país un maestro rural que prometió el gran cambio. ¿Es malo ser maestro rural? Ser maestro rural significa que no estás amparado por la Constitución cuando dice que cualquier ciudadano del Perú puede ser presidente de la República. Ahí está en la Constitución política, señora Carmen McEvoy. Para ser presidente de la República solamente se requiere ser mayor de 35 años, ser sufragante, ¿no es cierto? Y ciudadano del Perú, nacido en el Perú. ¡Punto! ¿Qué le pasa, señora Carmen McEvoy? No, es un maestro rural, dice ella, como diciendo, pues, un cholo, ¿no? Un campesino, miserable, patarrajada, ha venido acá a sentarse en el sillón de Pizarro. Ya pues, por favor. Un maestro rural que prometió el gran cambio. Oye, ¿el gran cambio no lo prometió también Alberto Fujimori? ¿El gran cambio no lo prometió Alan García? ¿El gran cambio no lo prometió Yantumala? ¿El gran cambio no lo prometió PPK? ¿Y seguimos? Por favor, doña Carmen McEvoy, ¿qué le pasa? ¿Dónde estamos? Un maestro rural que prometió el gran cambio y que por su falta de capacidad y conocimiento del Estado y su historia. ¿Su falta de capacidad de qué? ¿De qué? ¿O estuvieron capacitados para gobernar Alan García Pérez, PPK, Fujimori, Toledo, Ollanta? ¿Estuvieron capacitados para gobernar? ¿O estuvieron capacitados para ir a prisión? Para ir a prisión, procesados por delincuentes y unos suicidas miserables. ¿Qué pasa, doña Carmen McEvoy? ¿Qué pasa? O sea que un maestro rural no puede estar capacitado. Además, un dirigente sindical de la talla de Pedro Castillo conoce más el Estado que usted. ¿Sabe por qué? Porque ese maestro rural y connotado dirigente sindical magisterial es un líder contracultural. Por eso llegó al Perú, a la presidencia del Perú. Porque conoce más que usted al Estado represor, al Estado racista, discriminador, injusto.
y elitista. ¿Qué le pasa a doña Carmen McEvoy? O sea, no, por su falta de capacidad y conocimiento del Estado y su historia. Oiga, ese señor, Pedro Castillo, es un líder contracultural de izquierda de hace décadas. Décadas. Que viene denunciando a este Estado liberal, injusto, elitista, racista, desigual, amante de las inequidades sociales. Oiga, acá lo trata doña Carmen McEvoy, lo grafica como un cholito, un profesorcillo que llegó de la puna y con sus yanquecitos y su ponchito, ¿no es cierto?, comiendo su maíz y su quesito, llegó y se encontró con el Palacio de Gobierno y se metió a Palacio de Gobierno y lo único que sabe es dar de comer a las gallinas y a los chanchos y darle alfalfa a los cuyes. Esa es la visión que usted está tratando de vender aquí, doña Carmen McEvoy, y está obliterando toda la trayectoria política y sindical de lucha contracultural de un líder sindical magisterial como Pedro Castillo Terrones. ¿O me equivoco? De repente estoy equivocado, ¿no? Dígame usted, oiga señor, se está mintiendo. Entonces, señora Carmen McEvoy, le notifico que Pedro Castillo Terrones sí tiene capacidad y conocimiento del Estado y su historia. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí usted está hablando cosas sin sentido y sin racionalidad, ¿no? Después tenemos otros términos de doña Carmen McEvoy, por ejemplo, dice, Castillo debe formar un gabinete técnico-político, y eso es lo que tiene ahorita, pues, un gabinete técnico-político. ¿Que usted no se ha dado cuenta, doña Carmen McEvoy? ¿Qué cosa es ese funcionario de lujo, Oscar Miguel Graham Yamauchi? ¿No es un técnico de Polendar? ¿Qué cosa es el científico Modesto Montoya? Usted no quiere ver las cosas como son. ¿Hay políticos? Hay políticos, pues. ¿Acaso Condori no es el típico político peruano de provincias? Es él, neto, en su esencia, en su carne, en su hueso. Ese es el político de provincias. Y tiene que estar ahí, pues. Porque tiene que ser un gabinete de ancha base, ¿no es cierto? También tiene que ir esa clase de políticos, pues. Porque ese es nuestro país. Como cuando Alan García puso a impresentables y miserables como ministros y felpudos como premier, no dijeron nada. No, pues, doña Carmen McEvoy, por favor, me parece que usted está demasiado injusta, ¿no? Ya, acá dice doña Carmen McEvoy lo siguiente, ¿no? Un gabinete, si no lo hace y no nombra un gabinete técnico político que lo acompañe en esta coyuntura tan delicada, la oposición y muchos de sus votantes decepcionados le pasarán la factura. Solo entendiendo la magnitud de su cargo, que demanda conocimiento en diferentes áreas y que puede ser provisto por funcionarios entrenados para ello, podrá resistir el embate de la vacancia y llegar al final de su mandato. ¿Correcto? O sea, escuchen lo que dice, mira, qué racista, qué discriminadores. Solo entendiendo la magnitud de su cargo que demanda conocimiento en diferentes áreas. O sea, para Carmen McEvoy, Pedro Castillo Terrones es un imbécil. Es un imbécil que no entiende la magnitud de su cargo. O sea, es un indio chuto que llegó y, ¿dónde están mis gallinas? ¿Dónde están mis cuyes? ¿Qué cosa hago en Palacio de Gobierno? ¿Esto es lo que nos está diciendo Carmen McEvoy? ¿Que los millones de peruanos han elegido a un imbécil? No, pues, esto no es aceptable, doña Carmen McEvoy. Claro que Pedro Castillo Terrones sabe qué cargo tiene, pero lo que usted no dice es que no lo dejan gobernar. Que se han juntado todos los demonios y todas las mafias y todos los enemigos
para no dejarlo gobernar y acosarlo. Son como chacales que están atrás de él y le muerden el codo, le muerden el talón, le muerden la cintura y lo obstruyen y lo agitan. Oiga, ¿usted es cierto o no? Entonces, ¿quién? Ni Alan García ha sufrido esto, ni Fujimori tampoco, ni todos los gobernantes que hemos visto con anterioridad. ¿Por qué no dice usted que Pedro Castillo Terrones representa un cambio revolucionario en la política del Perú? Porque es el primer presidente constitucional de izquierda en nuestra democracia y en nuestra república. Eso no lo dice, usted se muerde la lengua y no lo dice, porque usted es derechista. Usted está obtusa en tratar de hacer ver que no, que ese es un indio bruto y que por qué está metido en Palacio. Ni siquiera tiene oxígeno en su cerebro para darse cuenta que él es el líder de millones de peruanos y por algo está en Palacio de Gobierno elegido constitucionalmente. Qué pena, una lástima, definitivamente, ¿no? Qué terrible lo que dice, ¿no? Solo entendiendo la magnitud de su cargo, que demanda conocimiento en diferentes áreas. ¿Conocimiento en diferentes áreas? Él es experto en educación. O Alan García también sabía astronomía y también sabía, sabía de hidrocarburos. O Ollantumala, que era un simple cachaco, sabía de economía. ¿Qué sabía un simple cachaco como Ollantumala? ¿Qué sabía un profesor de matemáticas sobre lo que es el tema, por ejemplo, de medio ambiente? No, pues, usted es demasiado injusta. Usted está poniendo modelos inexistentes de presidente de la República en el Perú. No hay forma como comparar a Castillo con los demás, porque todos están en el mismo nivel. Todos entraron sin capacidades y sin experiencia para ser presidente de la República, salvo un delincuente, un mafioso conocido que llegó por segunda vez debido a que pactó con los viejos grupos de poder, ¿o no? Y encima se suicidó el cobarde, ¿o no, señora Carmen McEvoy? Ya pues, por favor, por favor. Finalmente, creo que por acá vamos ya a terminar. Sin una voluntad de tender puentes para construir una agenda país, dice la señora Carmen McEvoy, ¿no? Oye, ¿tender puentes con quién? Con los golpistas que están empecinados en destruir al indio Pedro Castillo Terrones, con ese odio terrible que tiene la derecha y la ultraderecha, que no quiere saber nada. Ya lo dijo Montoya hace poco. Lo único que vamos a hacer aquí es vacar al presidente. Nada más, no queremos otra cosa. Con esa gente, ¿hay que tender puentes? Por favor, usted está leyendo muy mal la historia, ¿no? Absolutamente. Está leyendo usted muy mal la historia, ¿no? Y digamos la crónica presente, ¿no? Lo más importante, ¿no? Habla usted de un gabinete a la sombra, ¿no? Que dice por aquí, dice, y recién ahora nos enteramos por los comentarios de Belino Guillén y Mirta Vázquez sobre lo difícil que era coordinar asuntos de Estado con un presidente disperso, que buscaba consejos y tomaba las decisiones importantes con un gabinete en la sombra. Resulta irónico que por decirlo menos, que mientras sus enemigos lo acusaban de comunista y los amigos le otorgaban todas las libertades del caso, pasando por alto una serie de errores que para algunos rayan en el delito de funciones, un grupo de oportunistas reconstruyeron la maquinaria prebendaria en Palacio de Gobierno, reproduciendo ese patrimonialismo corrupto que el presidente prometió desterrar. Gabinete en la sombra. ¿Por qué habla usted cosas que no sabe? Ya está probado que no existe. Hasta la Contraloría General de la República se está devanando los sesos por encontrar eso. ¡No hay! Y usted le está creyendo como historiadora, se supone una mujer inteligente, a dos llorones quejosos como Mirta Vázquez y como Guillén, que han salido llorando porque les han quitado su puesto porque ellos se creían los sabios de la izquierda. No, pues, esto no es serio. Esto no es serio. Usted no tiene argumentos realmente serios, ¿no? Para poder
hacerle una crítica, digamos, más ajustada a una razón lógica aguda, ¿no? No me hace el mayor esfuerzo criticar sus argumentos, señora McEvoy, ¿no? Entonces, la ideología desaparece por los intereses, dice la señora Carmen McEvoy, en un sistema donde la ideología desaparece devorada por los intereses, en muchos casos meramente personales, es muy difícil mantener a lo largo del tiempo a conglomerados que se dirijan en la misma dirección sin traicionarse entre sus miembros. ¿Correcto? Eso es lo que ha dicho Carmen McEvoy. ¿En qué país del mundo la ideología no es la que esconde intereses mezquinos y criminales, de derecha y de izquierda? Dígame usted, doña Carmen McEvoy, ¿en qué gobierno del Estado moderno, dentro de la concepción de Max Weber, las ideologías no han escondido crímenes, intereses mezquinos? Por favor. Entonces usted está hablando cosas que no tienen ningún sentido. Yo la pensé a usted mucho más inteligente, ¿no? Y termina el artículo a capazos. Usted está citando a Santander, que le dice a Bolívar en una carta: no me traigan los soldados gran colombianos. Claro, porque una sarta de ladrones, ¿no? Venecos, ecuatorianos y colombianos, era una sarta de ladrones, una sarta de gente anárquica, entonces le tenían miedo, pues, ¿no? En Colombia. Pero esa no es una forma de acabar. Usted debió citar, por ejemplo, a Bartolomé Herrera, ese formidable hombre de sotana, que era un conservador pulcro, muy claro y esclarecido en sus ideas y en su discurso y en su argumentación, un conservador de lujo. ¿Por qué no cita usted a Bartolomé Herrera como un modelo de inteligencia que debería ser aquí, hoy, la derecha peruana? Sin embargo, lo que tenemos es un acto de ignorantes en la derecha peruana, un acto de fanfarrones, de estafadores, de golpistas de pacotilla. No lo quiso usted decir. ¿Por qué no citó a Javier de Luna Pizarro, ese formidable parlamentario arequipeño, clérigo, que se enfrentó a Simón Bolívar desde el Congreso de la República y los pidió que se vaya ese miserable? Y Simón Bolívar tuvo que decir: esos malditos arequipeños, malditos diputados arequipeños, dijo Simón Bolívar, por la lucha entre los civiles y la tiranía y la dictadura. Y venció la civilidad, el pensamiento. Ahora estamos en un sistema en que la izquierda ha llegado al poder por obra, gracia y voluntad del pueblo peruano, ha puesto a su representante. No se olviden que Pedro Castillo Terrones es el representante legítimo de millones de peruanos que quieren cambio. Y no es fácil gobernar con toda una izquierda llena de pitufos, perigüeños, enfermos mentales, ¿no? Uno más radicales que el otro, románticos, etcétera. Está haciendo una obra histórica Pedro Castillo Terrones de mantener la estabilidad. Y encima la derecha acosando como lobos hambrientos, buscando que caiga, lo quieren destrozar, quieren tumbarlo en el camino y a dentellada limpia lo quieren despellejar. Eso es lo que está pasando en el Perú. Entonces usted, como historiadora, no solamente debió citar a Bartolomé Herrera y a Javier de Luna Pizarro y a otros grandes personajes como Francisco de Paula González Vigil o como Lorenzo de Vidaurre, ese fallido primer presidente de la Corte Suprema del Perú, sino a muchos personajes históricos peruanos, sino que además ha debido llamar a la reflexión y decir que estamos con el primer gobierno revolucionario de izquierda constitucional en el Perú. Y eso en la historia es valioso y hay que irlo observando con detenimiento y no atacarlo deslealmente. Qué pena, señora Carmen McEvoy. Dejo el comentario de hoy. Les agradezco, estimados amigos, por su paciencia. Y estas son las ideas que me provocó, este análisis que me provocó esa entrevista que le hicieron
a la historiadora Carmen McEvoy. Saludos a todos, muchas gracias.